Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada que, como ya sabéis, han jugado ya todos los partidos porque tenemos un lamentable parón de selecciones, pero bueno, antes de eso tenemos aquí que comentar muchas cosas, así que, sin más dilación, vamos con ello. Exacto, esta jornada previa al parón nos ha dejado muchas cosas interesantes, sorpresas, cambios en el liderato en varias de las ligas que vamos a comentar, palizas, bueno, muchísimas cosas que si queréis saber, evidentemente, os tenéis que quedar durante los 20-25 minutos que dure el vídeo, pero lo primero que vamos a hablar es, como siempre, de la Liga Española, en una jornada en la que, bueno, ya para empezar ha habido un cambio de liderato por un pinchado del FC Barcelona. Vamos a ver cuáles han sido los resultados de esta jornada, que son estos de aquí. El Osasuna ganó 2-1 al Getafe, el Levante ganó fuera de casa 0-2, perdón, al Oviedo. El Girona consiguió su primera victoria de la temporada ante el Valencia 2-1, hizo lo mismo el Athletic Club ante el Mallorca, el Madrid ganó 3-1 ante el Villarreal, también ganó 3-1 el Alavés ante el Elche, el Sevilla, que ganó 4-1 la paliza de la jornada ante el FC Barcelona, un partido que ahora comentaremos un poco más en profundidad. El Rayo Vallecano, que le ganó a la Real fuera de casa en un partido que es importantísimo para los dos. El Español, que falló un penalti en el último minuto para perder en casa ante el Betis, que se coloca en zona Champions, y empate a 1 entre Celta y un Atlético de Madrid que vuelve a pinchar después de una racha bastante decente, pero bueno, luego comentaremos que estuvo un poco condicionado el partido. ¿Qué te pareció la jornada? Sí, pues la verdad que bastante buena. Ya dijimos que tenía duelos que eran importantes, sobre todo para los tres aspirantes al título. Y bueno, no hay mayor prueba de que solo uno ha conseguido sumar de tres en estos duelos. Luego también el resto, que tenía pues bastantes cosas interesantes, como por ejemplo el Español contra el Betis, que comentabas tú, que se viese esa actuación de Pablo López en el penalti muy importante. Y luego también otros equipos que tenían que ganar sí o sí, como es el caso de la Real y Rayo, pues otra vez más, en casa además no consigue sumar de tres, y el Rayo, en cambio, sí que lo consigue, lo que lo sitúa pues un poquito más, digamos, con más tranquilidad respecto a lo que habíamos visto en este inicio de liga. Correcto, y si quieres, sin más dilación, vamos a hablar, como siempre, de los tres partidos, bueno, de los equipos de los que parece que van a luchar por la Liga. Primero el Real Madrid, que con esta victoria 3-1 ante el Villarreal, un partido que es uno de los más complicados, yo creo que de todo el calendario, se vuelve a colocar líder. Y es cierto que, bueno, domina la primera parte entera, pero no genera tampoco demasiado peligro. Luego, en la segunda parte, perdón, nada más salir, marca Vinicius ahí con el rebote en Comesaña. Luego está el penalti, que bueno, ha generado un poco de polémica. Es verdad que, bueno, es dudoso, yo creo que se podría haber realizado un pelín más. Luego está la roja, que bueno, creo que ahí sí que no hay ningún tipo de dudas. Esa acción no es roja, quizá sí que es la de la primera parte que comenta todo el mundo con Mbappé, que es, si no me equivoco, pero bueno, no se la pita. Y luego la roja esa es bastante dudosa. Y bueno, luego en general con uno menos el Villarreal incluso consigue marcar, pero bueno, luego evidentemente el Madrid otra vez se vuelve a imponer en un partido que, bueno, yo creo que estuvo bien, la verdad, o sea, sobre todo lo que hablamos siempre de Madrid, muy eficientes en las dos áreas. Es positivo para Vinicius, evidentemente, volver a marcar, volver con un doblete. De hecho, me parece que es, curiosamente, a pesar de las críticas que está recibiendo, el mejor inicio a nivel estadístico en Liga desde que está en el Real Madrid, que, hombre, es un dato a tener en cuenta porque otros años se ha dicho que es el mejor del mundo. Este se le está pegando más palos que otra cosa y, ojo, porque al menos a nivel numérico ha empezado a ese nivel. Y bueno, yo creo que una victoria muy sólida, muy importante. El Villarreal, que llega a ganar, ya lo sabéis, y hubiese pasado por delante del Real Madrid incluso en la clasificación, con lo cual eso creo que te habla también de la dificultad de este partido. Es cierto que el Villarreal, no entiendo por qué motivo, salió sin Pepe y sin Mikautadze, que son posiblemente sus dos jugadores más peligrosos. De hecho, en la segunda parte se vio, Pepe hizo un par de ocasiones claras y Mikautadze fue el que marcó el gol. Pero bueno, aún así, al final, las decisiones del entrenador son las decisiones del entrenador, y el Madrid, pues que sí que salió con todo lo que tenía, consiguió 3 puntos muy importantes y otra vez va a dormir líder, además durante casi 2 semanas por culpa del parón. Sí, efectivamente, que era casi lo más importante, ¿no? Ahora que se viene un parón, pues estas victorias son muy importantes, sobre todo también, como decías tú, porque eran ante un rival que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es muy complicado, es de los más difíciles que te puedes encontrar en esta liga, y yo creo que al final se lo acaban llevando con más o menos el mismo tipo de partido que ya hemos visto este Madrid durante esta temporada, que es que a lo mejor no enamoran a nadie con su juego, pero siempre acaban teniendo esas ocasiones que, claro, con los jugadores que tienen, pues es muy difícil al final que ninguna te acabe entrando, y más viendo, como decías tú, el inicio de Vinicius, que es cierto eso que comentas de las estadísticas, porque sí que se le está atizando mucho y es curioso ver cómo ha empezado tan bien en esta temporada en cuanto a goles, asistencias, o sea, lo está haciendo bastante bien, pero claro, como siempre, se habla más a lo mejor de las sensaciones que de los resultados en sí mismos. Pues con los jugadores pasa más o menos lo mismo. Entonces yo creo que sí, que si sigue este nivel,
pues puede hacerse un hueco, sobre todo en el 11, no diré hueco porque ella siempre suele ser Sí. titular, pero sí que a lo mejor Xavi no opta por hacer lo que ha hecho en algunos partidos de cambiarlo a la media, cuando faltaba media hora o algo así. Entonces, eso también es importante para el equipo porque, claro, si está enchufado Mbappé y está enchufado Vinicius, pues es más probable que se acaben llevando los puntos como ha sucedido en esta ocasión. Así que yo creo que son pues 3 puntos que te vuelven a situar como líder y además con un partido que sí, salvo las acciones esas que comentabas tú, que yo creo que sí que eran dudosas, pero bueno, al final también el Villarreal creo que cuando tuvo esas posibilidades de marcar, pues también les faltó a lo mejor un poquito más de inspiración, pero bueno, igualmente era un partido que sabes que en el Bernabéu se te puede complicar y al final es lo que acabó pasando, así que tampoco es ningún drama para ellos. Sí, buena victoria del Real Madrid, que además, evidentemente, se aprovechó del pinchazo del Fútbol Club Barcelona. 4-1 en el Sánchez Pizjuán, un partido en el que el Sevilla, bueno, seguramente va a ser el mejor partido de la temporada de los sevillanos, de los sevillistas, porque, bueno, la primera parte fue uno de los mayores baños que yo recuerdo al Barça prácticamente desde que nací. O sea, yo estaba viendo el partido y la intensidad del Sevilla era doble, triple, 5 veces más que la del Barça, ganaban todos los duelos, en la presión espectacular, o sea, fueron, yo creo sinceramente, sobre todo porque el miércoles, si no me equivoco que fue, que vimos el partido ante el PSG, a mí me pareció peor la primera parte ante el Sevilla que la segunda ante el PSG, y ya comentamos que en la segunda contra el Paris Saint-Germain el Barça sufrió muchísimo y fue muy dominado, pero es que en esta, bueno, el Barça se marcha 2-1 al descanso, pero es que el resultado normal hubiese podido ser un 4-0 en contra fácilmente, porque Isaac Romero marca un gol, pero perdón, otras 2, 3 incluso, que un delantero de primera división yo creo que tiene que meter. Y es que fue muy, muy flojo el partido. El Barça prácticamente la única ocasión que generó fue la de Rashford, que es la que marca el gol. Y el Sevilla eso, o sea, todo el rato atacando súper bien la espalda de la defensa blaugrana, ganando todos los duelos a todo el mundo, o sea, anulando a Lewandowski, anulando a Ferran Torres, que tuvo un partido muy malo, por cierto. Agumé y Mendy sobre Pedri estuvieron bastante bien, que sobre todo la primera parte tuvo mucho menos protagonismo y luego de cara a puerta fue lo único que les faltó, aunque bueno, luego la segunda parte, sobre todo al final del partido, donde sí que no tuvieron tanto protagonismo con el balón, estuvieron un poco más finos y al final acaban ganando. Yo creo una victoria merecida y además con un marcador, yo me atrevería a decir que justo. Sí, es que es lo que comentas. En la primera parte, tal y como se desarrolló todo, es un milagro que se lleve con un 2-1. Y luego es curioso también como la segunda parte, que es cuando a lo mejor vemos la mejor versión del Barça, también gana el Sevilla la segunda parte con un 2-0, lo que ya te hace pensar que, bueno, a lo mejor si la primera parte era para 4-0, la segunda pues sí que era a lo mejor para 1-2 o 1-3, algo así, por las oportunidades que se generaron, ¿no? Y también el penalti de Lewandowski, que también pues estuvo ahí en el 2-1, que claro, eso viendo cómo se desarrolló el partido, o sea, decirlo ahora es muy raro, pero claro, con el 2-2 a lo mejor incluso el Barça Claro. podía plantearse ganar el partido, que eso es lo que siempre comentamos, pero claro, al final es un detalle y yo creo que fue un reflejo del partido, o sea, creo que tampoco hubiese sido, digamos, justo del todo que el Barça ganara este partido, porque la primera parte, como dices, es que no ganábamos un duelo, veías a los jugadores del Sevilla que parecían, no sé, la naranja mecánica de Johan Cruz, porque se llevaban todos los balones y encima en ataque también, o sea, no paraban de generar. Y yo creo que Chesney, sobre todo, entre el desacierto de Isaac y también que Chesney pues, tuvo, digamos, un poquito de inspiración en esas ocasiones, pues salvó que el Barça se llevara una goleada ya en la primera parte. Pero luego ya, es que claro, hay gente que le culpa por el 3-1, que a ver, yo creo que sí, a lo mejor puede hacer más, pero a ver, que tampoco le vas a echar la culpa porque ya te has salvado en la primera parte. Entonces yo creo Sí. que hay que mirar pues más en términos generales. Es un partido que si juegas así 10 veces, vas a perder 9 mínimo, porque es que, o sea, es imposible que jugando así puedas optar a ganar todos los títulos, sin duda. Exactamente. Y además es lo que dices tú, que por sacar una buena noticia, que no se puede sacar, pero bueno, el Barça estuvo cerca de llevárselo o al menos sacar un puntito, porque es verdad que la segunda parte domina un poco más. Es cierto que tampoco pareció un Barça súper dominante y que jugó a un nivel espectacular, pero bueno, al menos consiguen cerrar un poquito al Sevilla durante 20, 25, 30 minutos hasta el penalti. Bueno, se tira bastante mal, la verdad, y ahí prácticamente pierdes toda la oportunidad de puntuar, ya no solo por a nivel futbolístico, porque luego te desplomas, sino sobre todo a nivel moral, porque el Barça ahí pega un bajón bastante importante y el Sevilla se vuelve completamente loco. Llevaban 20-30 minutos muy cansados y ese fallo en el penalti, bueno, les dio alas tanto a los del campo como a los de la grada, que fueron también muy importantes, la verdad estuvo muy bien la afición sevillista. Y bueno, prácticamente pues ganan el partido por pura intensidad. Igual que lo que vimos en la primera parte, superan otra vez al Barça, ganan las espaldas, atacan bien y luego arriba pues están bastante más inspirados que la primera, como decía antes. Y bueno, es cierto que aparte del penalti, Bargi tiene un par bastante claras, que de hecho la segunda
Hay una con la zurda que es clarísima, que tira muy mal, y luego la segunda con la diestra que dispara un poquito mejor, a la contra marca el Sevilla el 3-1 y prácticamente es lo que decide luego el partido, con lo cual, bueno, es cierto que el Barça podría haber sacado un puntito, incluso a ganar, de marcar ese penalti o marcar una de las dos de Ronnie Bargi, pero aún así un partido muy, muy malo que yo creo que el Barça merece perder y ojo que no venga bien incluso perder para un poquito de toque de atención porque es cierto que el Barça venía con muchísimas bajas, ¿no? Lamine Yamal, Rafinha, Claves, Joan García, muchos más, pero bueno, aún así el Barça con estas bajas seguía teniendo un mejor equipo yo creo que el Sevilla y bueno, es que fue una forma de competir muy mal, que prácticamente fue nula, la verdad, y creo que si sirve como toque de atención de, oye, es que el Madrid quizá no es el equipo que mejor juega del mundo, pero sigue ganando partidos, sigue puntuando, te está adelantando y ojo porque si te puede complicar el título, pues igual hasta viene bien una derrota, porque la verdad que las sensaciones no pueden ser peores. Sí, efectivamente. Además, como dijo Flick, pues esto tiene que servir también como para sacar algo positivo. Y lo positivo de este partido, si se quiere sacar, es que de la primera parte a la segunda, pues sí que se vio una mejora, pero claro, eso tiene que aplicarlo también en el resto de partidos. Porque yo lo que no entiendo es que en la primera parte, o sea, comentas lo de las bajas y estoy totalmente de acuerdo, porque al final te faltan jugadores que son totalmente diferenciales, pero es que yo creo que igualmente el problema en la primera parte no es de calidad, sino que, como también decíamos los dos, es de intensidad y que no puede ser que en cada duelo te gane un jugador del Sevilla cuando hace poco, hace 3 días incluso, en la primera parte contra el PSG, pues le hiciste bastante bien y luego, claro, en la segunda sí que caes, pero es que es eso, no es lo mismo que te cueste jugar contra el PSG que te quita el balón y tal, que contra el Sevilla, que al final, quieras que no, pues hay diferencia en cuanto a presupuesto, en cuanto a plantilla, entonces, claro, se puede esperar más una cosa que la otra, pero bueno, hay que quedarnos con las cosas positivas porque también este parón, pues también tiene que servir para eso, ¿no? Ya que has perdido justo antes de él, pues tienes 2 semanas de reflexión, que los jugadores se vayan a desconectar con sus selecciones y cuando vuelvan, pues que lo hagan con las pilas muy cargadas. Exactamente, y lo mismo esperan seguramente los jugadores del Atlético de Madrid, que volvió a pinchar en un partido muy raro para ellos porque empiezan muy bien, jugando yo creo que al nivel de los últimos partidos que les habíamos visto contra Real Madrid, contra Frankfurt, pero claro, marcan, bueno, en propia Starfelt, pero bueno, se adelantan en el marcador y luego está la roja del Lenglet, que bueno, cambia el partido por completo, evidentemente, porque el Celta es un equipo que, curiosamente, todavía no ha ganado ningún partido en esta liga. Son 6 empates, si no me equivoco, y me parece que los 6 empates son unos a unos, que es una locura, la verdad. Pero Sí, bueno, sí. el Celta, a partir de la roja, empieza a dominar muchísimo más, como es lógico. Al final, el Celta es un equipo que está bastante abajo, pero a mí me está gustando bastante más a nivel de sensaciones, a nivel de juego, que lo que refleja los resultados y la clasificación y bueno, domina mucho más y bueno, consigue empatar, no consigue remontar el partido, porque hay que decir que hay que dar el mérito al Atlético de Madrid, que la defensa con uno menos fue bastante interesante, fue muy buena, y sabéis que el Atlético es uno de los mejores equipos defensivos de la liga y del mundo durante muchísimo tiempo, y bueno, hacen valor de eso, consiguen sacar un empate, que oye, viendo cómo ha ido el partido, con uno menos desde el minuto 40 creo que es un tramo bastante largo, no sé si puedo decir que me es positivo, porque evidentemente el Atlético esperaba ganar y además los primeros minutos fueron para ello, pero viendo cómo se fue desencadenando las acciones, quizá no es un punto tan negativo. Además, Balaídos es un campo bastante complicado, como ya sabéis, para los que siempre están por arriba. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, tal y como se desarrolla el partido y el guión del mismo, yo creo que un empate pues tampoco está tan mal, porque incluso el Celta en los últimos minutos está totalmente volcado y si hubieran marcado el segundo tampoco hubiera sorprendido a nadie. Así que digamos que sí, que salvan un punto, pero claro, hasta la expulsión del Inglés, yo creo que sí que el Atlético pues estaba en la misma dinámica que en los anteriores encuentros. Entonces, claro, al final, por cierto, lo del Inglés, escuché ayer que lo han expulsado 6 veces en la liga, 3 contra el Celta. O sea, es un dato bastante llamativo. No sé si si es algún tipo de casualidad, pero es sorprendente porque además yo me acuerdo de una expulsión en Balaidos con Koeman todavía en el banquillo, o sea, ya recuerdo perfectamente cómo fue y también creo que fue algo así de una segunda amarilla, o sea, digamos que las acciones se repiten en el tiempo, pero sí, yo creo que sobre todo el Atlético pues también tiene que agarrarse a que al menos hasta la expulsión pues compitieron bien, incluso después de la expulsión también como decías tú, pues consiguieron mantener el resultado que también 60 minutos jugar con uno menos pues es muy complicado y tampoco hay ahora que exigirle que ganen con 10, ¿no? Pero sí, yo creo que, claro, es un pequeño bajón porque venían ya con la racha de 3 partidos seguidos ganando, además haciéndole bastante bien. Entonces es un poquito bajón, pero sabes que han sido por circunstancias que a lo mejor no suelen ser las más normales, aunque sí que se puede decir que ya le ha pasado alguna vez que otra del Atlético también, que al inglés le expulsan también con temprano en el partido, pero bueno, son sensaciones que hay que seguir manteniendo y además, como decíamos con el Barça, el parón también
va a ayudar a que también pueda refrescarse y que no siente tan mal esta derrota. Exactamente. ¿Y cómo ha dejado todo esto la clasificación? Pues, como ya hemos dicho varias veces, el Madrid va a dormir estas 2 semanas como, líder, 21 puntos, le sigue de cerca el Barça a 2, luego detrás en zona Champions, Villarreal y Betis, el Atlético de Madrid, que ya está quinto, el Sevilla, que ha vuelto a posiciones europeas después de bastante tiempo, el Elche, que perdió y jugó bastante mal, pero aún, de momento sigue en posiciones europeas, el Athletic Club un poquito más para abajo, que volvió a la senda de la victoria, el Español, que sale de Europa después de varias jornadas ahí, positivo para ellos, el arranque es muy bueno, la verdad, a pesar de estar en esta posición. El Alavés, más de lo mismo, muy bien, con esta victoria se colocan en la parte, la mitad alta de la tabla. El Getafe, Osasuna, Levante, Rayo, Valencia, Celta, Oviedo. Y en el descenso el Girona, que al menos no es colista, a pesar de seguir ahí. Y luego Real Sociedad y Mallorca, que ya llevan varias jornadas siendo estos 3 equipos, de hecho, los que están en el descenso y que veremos si son capaces de levantar cabeza, sobre todo los últimos 2, porque quizás son los que claramente esperamos que no estén aquí. Sí, sin duda, es que al final ya lo vimos la temporada pasada, que el Mallorca pues estuvo bastante tiempo ahí en las posiciones de Europa, al final no acaban entrando por muy poquito, y la Real que también pues se les supone que también tienen que estar más arriba y más viendo la semana pasada que compitieron muy bien contra el Barça, como ya vimos aquí. Entonces es llamativo verlos en esta posición, pero yo creo que también a lo mejor les falta encadenar un calendario que sea más favorable para ellos, aunque yo creo que también el último partido que tuvieron contra el Rayo pues también era a lo mejor una oportunidad, además en casa, una vez más de llevarse los 3 puntos, pero No, parece que no acaban de arrancar del todo, lo cual también me sorprende mucho porque es que ya lo dijimos, que en teoría tiene que estar peleando Europa y es que ahora mismo está penúltimo. O sea, es, es totalmente llamativo. La verdad que sí. Bueno, y hay varios equipos en esta posición. El Celta, ya lo hemos dicho antes, que está muy abajo. O sea, está un poco bastante fuera de lo que esperábamos todo, porque el Valencia, por ejemplo, lo También. colocábamos en temporada en Europa, incluso el Rayo el año pasado estuvo peleando, bueno, no, entró a Europa y luego hay equipos muy arriba como Elche, Español y Alavés que quizás esperábamos un pelín más abajo, incluso el Sevilla. Pero bueno, también es bonito, ¿no? Esta sorpresa, de hecho, es lo más bonito posible porque si siguen pasando cosas que no esperamos, pues mejor que mejor. Pero bueno, dicho todo esto, vamos al repaso de las ligas internacionales, empezando, perdón, como siempre, por la Premier League, que hemos tenido estos resultados de aquí. El Bournemouth ganó 3-1 al Fulham, el Tottenham 1-2 ante el Leeds United, 2-0 el United ante el Sunderland, lo mismo el Arsenal ante el West Ham, el Chelsea que le ganó otra vez otra derrota más del Liverpool 2-1, también 2-1 Aston Villa Barley, también 2-1 Everton Crystal Palace, 2-0 el Newcastle ante el Nottingham Forest, empate a 1 entre Wolverhampton y Brighton, joder, y Brentford 0, Manchester City 1. Estoy bastante poco fino, la verdad, con la pronunciación, y además ahora el inglés se me ha complicado todavía más. Pues bueno, una jornada interesante porque otra vez el líder ha vuelto a pinchar, de hecho ahora ya no es líder, con ese pinchazo, pero lo que sí que hay que decir es que esto nos viene genial por la igualdad, porque estoy viendo la clasificación justamente y hay, bueno, 4 o 5 equipos en 2 puntos, que hombre, es una gran noticia, la verdad, porque contra más equipos pelean por el título, mejor que mejor. Y parecía hace un par de semanas que el Liverpool iba sobrado, que iban a 6-7 puntos de sus perseguidores y bueno, han entrado en una crisis bastante dura y la verdad que ya comentábamos hace tiempo que las sensaciones, si quieres ya hilamos directamente con el partido del Liverpool ante Sí. el Chelsea, las sensaciones no han sido demasiado buenas a pesar de que habían ganado bastante, de hecho estaban invictos hasta hace no demasiado tiempo, 2 o 3 semanas, pero es cierto que en cuanto a fútbol, pues los fichajes no están empezando, bueno, no están acabando de acostumbrarse al estilo de juego, no sé lo que pasa, pero Birz, por ejemplo, está flojito, no ha aportado todavía ningún gol, ninguna asistencia, que no es todo en el fútbol, ¿no? Pero es un jugador que sí que destaca por lo que hace en ese apartado. Incluso Salah, por ejemplo, contra el Chelsea estuvo muy flojo y está bastante lejos del nivel sobre todo del inicio de la temporada pasada, que fue espectacular y que, bueno, en general de la Premier, me parece que hace más goles y asistencias que partidos jugados, que es una barbaridad la temporada a nivel numérico que hace, pero esto está un poco más flojo. Isaac tampoco está acabando de adaptarse bien. De hecho, hay muchos partidos en los que ni siquiera es titular. Ekitike empezó muy bien, ahora lleva un par de partidos en un poco más de sequía. McAllister tampoco. O sea, la verdad que ninguna de las piezas está acabando de ser lo que esperábamos de ellas, incluso lo que vimos de ellas. La temporada pasada, el Liverpool fue uno de los mejores equipos del mundo y es sorprendente que a pesar de todos los fichajes, pues parece que el equipo haya ido incluso un poquito peor. Sí, la verdad que sí, porque es que es totalmente diferente en cuanto a sensaciones respecto al año pasado, sobre todo porque era un equipo que la temporada pasada nos acostumbraba a que tuvieran una buena solidez defensiva y que eso también pues, les permitía luego ir más libres al ataque y en esta ocasión vemos que ya prácticamente desde el inicio encajan en cada partido, además de que han ido a remolque en varios de ellos y claro, ya cuando ves que tu equipo tiene que siempre acudir a la épica en los últimos minutos para remontar los partidos, pues eso es una mala señal y ahora que directamente eso te sucede en tu contra, pues es todavía peor porque ya van varios partidos
en los que también pues les ganan en los últimos minutos, ¿no? Entonces, digamos que es el equipo de Slot el que no acaba de encontrar, yo creo que su juego directamente, porque claro, a lo mejor tienes piezas muy buenas, en eso estamos todos de acuerdo, porque además han hecho un gran mercado de fichajes, pero ahora hay que juntar esas piezas para que hagan un buen equipo colectivo, que al final es lo que te marca la diferencia y lo que yo creo que le falta a este equipo, porque sí, podrán tener muy buenos nombres, como han tenido muchos equipos en la historia, pero lo que hace que un equipo sea bueno es que todos sepan jugar conjuntamente. Y yo creo que ahora mismo es el deber de Slot, que creo que esto ya lo hemos dicho en otros vídeos, pero es que ahora mismo la cosa se mantiene. Entonces, claro, tienen muy buena plantilla, pero le falta pues eso precisamente. Yo creo que tarde o temprano, yo creo que los fichajes se van a tener que acabar adaptando, porque claro, también hay que recordar que son muchos nombres y que también pues es difícil que todos rindan desde el primer día, pero claro, también hay que tener en cuenta que se ha gastado una millonada que también no tendría que Es para justificar, eso, porque sí. al final los fichajes cuestan mucho a veces que se adapten, pero claro, te gastas 150 por uno, 180 por el otro, pues al final los aficionados del Liverpool en algún momento van a decir, bueno, ¿qué? ¿Empezamos a jugar bien o qué pasa aquí? Sí, la verdad que sí. Y además la derrota es todavía más dura, no solo porque es ante el Chelsea, que es uno de sus rivales por el título quizá, sino porque todos los demás rivales por el título han ganado, ¿no? Lo hizo el Tottenham en el campo del Leeds, lo hizo el Arsenal ante el West Ham y lo hizo el City ayer en el campo del Brentford. También el United, pero bueno, yo creo que no estamos para pelear el título, la verdad. Y claro, todo se ha igualado un montón. De hecho, si quieres, miramos la clasificación, porque el Arsenal, de hecho, les ha adelantado 16 puntos, el Liverpool, que le sigue de cerca con 15, pero ya son 2 derrotas seguidas en Premier más la de Champions League. El Tottenham está tercero a 14, con 14, o sea, muy cerca. El Bournemouth, incluso, que es una barbaridad que están aquí, también con 14. City con 13. Crystal Palace, que perdió, pero de haber ganado también a un punto del liderato. Chelsea con 11. Everton, Sunderland, United, Newcastle, Brighton, Aston Villa, Fulham, Leeds United, Brentford, Nottingham Forest ahí, que lleva una racha malísima y que sorprende que estén tan abajo. Y luego en el descenso, Burnley, West Ham United y Wolverhampton, que bueno, es cierto que todavía no ha ganado ningún partido, pero al menos está empezando a puntuar, que no es demasiado positivo tampoco, pero al menos son los 0 puntos que tenían hace 2 semanas. Sí, efectivamente, al menos a ver si pueden acercarse a esa lucha por la permanencia, que también pues estaría bien que no se acabe decidiendo como el año pasado le pasó, fue al Luton, ¿no? Que le acabó pasando esto. Southampton. Luton fue hace Al 2. Southampton. El Luton, es verdad, ya se me, se me ha ido ahí, pero sí, esperemos que al menos no puedan bajar tan temprano como les ha pasado a estos equipos. Pero sí, luego el resto de la liga pues está muy competida. De hecho, claro, vemos que ahí en los primeros puestos está todo igualadísimo y también lo que hay que destacar, como decías tú, es el trabajo del Bournemouth, que es una absoluta locura que estén ahí porque también han tenido muchas bajas esta temporada respecto a fichajes que se han ido a otros equipos. Y claro, sorprende que estén ahí y además por méritos propios. O sea, no es que hayan ganado de suerte, ¿no? Es que están haciéndolo bastante bien y veremos si se acaba manteniendo en el tiempo, porque también hemos visto en otros inicios que lo han hecho pues más o menos igual, a lo mejor no tan arriba, pero también han estado ahí por Europa, así que ahora falta ver si se mantiene, pero de momento es inmejorable para ellos. Correcto, la verdad que un inicio bastante bueno y bueno, es una gran noticia que en la Premier tengamos tanta igualdad, también tenemos muchísima igualdad, como siempre, en la Serie A, donde ha habido muchos partidos interesantes, duelos directos por el liderato y sin más dilación vamos a verlos. El Sassuolo ganó fuera de casa 0-1 ante el Hellas Verona, también lo hizo el Lecce ante el Parma, 3-3 entre Lazio y Torino, el Inter de Milán que ganó bien ante el Cremonense, 4-1, empate a 1 entre Atalanta y Como, también entre Udinese y Cagliari, 4-0 ganó el Bolonia ante el Pisa, 1-2 la Roma en el campo de la Fiore, Nápoles 2, Genoa 1 y empate a 0 en el que creíamos que iba a ser el partido de la jornada, pero la verdad que no fue para tanto el Juventus Milan, que además abre bastante hueco para los que venían detrás y también para los que ahora mismo están delante de ellos, como son Nápoles y Roma, que sí que hicieron su trabajo. Sí, efectivamente, al final el partido en el que dijimos que era la oportunidad perfecta para cualquiera de los dos de ponerse en el liderato, pues Bueno, al final no lo ha aprovechado ninguno de los dos y de hecho les ha salido muy rana porque, como veremos más adelante, les han adelantado. Pero bueno, es lo que podía pasar al final. Tantos partidos seguidos jugando entre rivales muy top, pues es normal que en alguno pinches o en esta ocasión. Bueno, es que directamente este partido yo lo catalogaría como que han empatado simplemente porque, claro, un 0-0 sin mucho brillo. Al final creo que hubo alguna acción como para marcar gol, pero tampoco fue una locura. En esta ocasión el recomendador del dúo no acertó, pero bueno, también es difícil que siempre acabe pasando. Pero igualmente esto lo que nos permite ver es que la liga pues sigue estando igualadísima y que claro, esto también yo creo que es un resultado bastante positivo porque deja a dos equipos que son claros candidatos al título con más posibilidad de tener puntos en próximas jornadas, por lo que también todo se aprieta mucho más y esto es lo que queríamos, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, la verdad que sí, está todo igualadísimo y claramente los ganadores, evidentemente, de la jornada son Inter de Milán y Nápoles. El Inter que ganó un poco más sobrado y creo que desplegando un poquito mejor de juego. El Nápoles otra vez, como le pasó contra el Pisa y como le ha pasado varias veces este año ya, más justito, la verdad, ganando un poco ahí Ujú. al final y sufriendo un pelín. Pero bueno, al final, como decimos siempre, lo que cuenta son los puntos que hay sobre la mesa y al menos van sacando resultados. Joel, otra vez muy fino de cara a puerta, que la verdad es muy curioso. No me canso de decirlo que después de que salen del United empiezan a rendir al nivel que se les esperaba. Y bueno, la Roma también una victoria muy importante. Es cierto que la Fiorentina no había empezado nada bien. De hecho, estoy mirando la clasificación y están no en descenso, pero sí empatado a puntos con el que marca el descenso, que es muy llamativo porque es un equipo que el año pasado, a estas alturas, estaba peleando por el título y que a final de año estaba peleando por Europa. O sea, y bueno, la plantilla yo creo que no es ni de cerca para estar tan abajo, pero bueno, otra victoria interesante de la Roma y con esto se coloca líder junto al Napoli con 15 puntos. Por detrás tenemos a Milán y a Inter con 13 y 12. La Juventus también con 12, que sigue invicta a pesar de estar tan abajo. El Atalanta también sigue invicto. 10 puntos, Bolonia, Como, Sassuolo, Cremonense, Cagliari, Udinese, Lazio, Parma, Lecce, Torino, Fiorentina, como ya comentábamos antes, y en el descenso ahora mismo, Elas Verona, Genoa y Pisa. Es cierto que está todo muy igualado, pero al menos son los equipos que yo creo que esperábamos de esa posición, ¿no? Por ejemplo, los 8 primeros hasta el Como nos podrían cuadrar. Es cierto que están muy abajo Lazio y Fiorentina, que incluso puede ser una buena noticia, porque si se acaban sumando a la fiesta, igual tenemos hasta 10 equipos peleando por Europa, que sería espectacular. Pero bueno, inicio bastante malo y en cambio, por ejemplo, equipos como la Roma o el Milan, que es cierto que empataron el Milan, digo, pero el año pasado estaban un poquito más regular, la Roma acabó bastante bien, pero sobre todo el Milan fue una temporada flojita, pues otro más que se suma a la fiesta y bueno, el liderato es que es una barbaridad porque es cierto que en la Premier comentábamos que había mucha igualdad, pero por ejemplo, yo no me creo a Bournemouth o a Crystal Palace ganando la Premier. En cambio, de los 5 primeros, incluso 6 el Atalanta, es complicado, ¿no? Que todos tengan posibilidades, pero me podría creer que en algún universo sean los ganadores, ¿no? Inter y Nápoles, incluso la Juve quizá pueden parecer un poco más lógicos, pero yo sinceramente me creo que Roma, Milán o Atalanta tienen una pequeña posibilidad de acabar el año ganando el título, con lo cual, pues evidentemente la igualdad y la esperanza que tenemos con esta liga, como siempre, es máxima. Sí, y además que ya sería pues superarse a lo que vimos la temporada pasada, que siempre comentamos, que claro, al final, con el pasar de los meses acabaron quedando algunos de ellos y solo nos quedaron Napoli e Inter, pero bueno, hay que recordar que también yo creo que hasta febrero o marzo también había más contendientes al título, por lo que en esta ocasión, claro, si son ya, yo creo que de estos cinco que has dicho tú los primeros, son sobre todo a lo mejor los más candidatos de todos, por lo que claro, si se acaba esto manteniendo con las jornadas, porque ahora mismo son diferencia de 3 puntos, es una burrada porque ya llevamos, si no me equivoco, 6 partidos exacto, pues está bastante bien y claro, hemos visto que ha habido cambios en las plantillas que a lo mejor incluso benefician más a que haya más igualdad, por lo que yo creo que esta puede ser perfectamente a lo mejor una Serie A, quien quiera que sea con mínimo lucha 4, que también sería pues bastante top, sobre todo porque no te acabas esperando cuál puede ser el campeón, porque muchas temporadas ha sido todo la Juve, las temporadas que estaba bien el Inter era el Inter 100%, alguna el Milan por ahí en medio, y la temporada pasada el Napoli, bueno, y hace dos también. Entonces yo creo que, claro, es más bonito que en esta ocasión, yo creo que es totalmente imprevisible quién pueda ganar, a pesar de que a lo mejor podemos tener ligeramente favorito a alguien, pero es que ahora mismo me dices que cualquiera de estos la gana y te digo, pues sí, la ha ganado, o sea, es totalmente épico. Exacto, hasta ahora hemos visto 3 ligas, todas muy igualadas en el liderato. Bueno, siento deciros que la cuarta no va a ser así porque el Bayern de Múnich otra vez más fue muy superior a su rival. Antes de ellos, el Colonia ganó 0-1 al Hoffenheim, empate entre Borussia Dortmund y Leipzig, que es claramente el resultado que ha Ah, favorecido más al Bayern de Múnich de todos. El Leverkusen, que sí que ganó 2-0 ante el Unión Berlín, 1-0 ante el Werder de Bremen ante el San Pauli, Augsburgo 3, Wolfsburgo 1, el Eintracht de Frankfurt perdió 0-3 ante el Bayern de Múnich en su casa, que bueno, es una fuerza imparable. El Stuttgart ganó 1-0 ante el Heidenheim, 4-0 Hamburgo y Mainz y empate a 0 entre Borussia Mönchengladbach y Friburgo. Pero bueno, aquí la conclusión es clara. Veíamos que podía haber una mínima oportunidad de un robo en el liderato o al menos un pequeño acercamiento por parte de Dortmund-Leipzig. Pues bueno, se jodieron un poco entre sí, la verdad, empataron entre ellos y luego el Bayern pues aprovechó ese pinchazo ganando 0-3, otra vez muy fino Harry Kane, doblete de Luis Díaz, que por cierto se está adaptando muy bien, que es una cosa que el Bayern hace bastante bien, porque por ejemplo el año pasado con Olise en el otro extremo vimos lo mismo, una adaptación muy rápida y muy buena, con, bueno, tanto a nivel numérico como de sensaciones, y bueno, es que el Bayern posiblemente sea el equipo ahora mismo, junto al Paris Saint-Germain, más en forma de toda Europa, el PSG que por cierto empató, pero bueno, pues quizá el Bayern es el más en forma de todos, de hecho me parece que es un equipo que todavía no ha perdido, de hecho creo que ha ganado todo, que es una cosa impresionante, no es que esté invicto, es que está invencido, no, es lo mismo de hecho, que no ha perdido ningún, o sea, que ha ganado todo, qué lío, y bueno, las sensaciones son que
pueden ganar y si los de atrás empiezan a pinchar de mucha distancia. O sea, me parece que está más cerca el Bayern de hacer una liga invicto que de perderla, sinceramente, viendo este inicio, porque es que todos están súper finos. Harry Kane está a nivel de mejor del mundo. Luis Díaz y Olise están fenomenales. O sea, quiero decir, todo el equipo es una máquina perfecta que Kompany ha creado, que se dudó mucho de él, sobre todo el año pasado y en su primer año en Múnich, pero bueno, creo que en esto no hay ninguna duda y de hecho, como decimos siempre, el objetivo creo que debe apuntar un poco más alto que la Bundesliga o la Copa Alemania. Sí, efectivamente, al final es la nota pendiente, digamos, de este Bayern en los últimos años, que después de ganarla justamente con Flick, pues le ha costado bastante llegar incluso a semis. Creo que solo lo hicieron hace 2 temporadas cuando jugaron contra el Madrid. El resto se han quedado un poquito antes. Entonces, yo creo que viendo cómo va el equipo, puede perfectamente ser esta la temporada, porque es que lo que comentas tú, ¿no? Entre que tiene un equipo que ha creado que es una maravilla, también Kane está en un nivelazo, o sea, el gol que mete, el efecto que le da al balón, o sea, es absolutamente brutal, o sea, está totalmente inspirado y claro, Luis Díaz también, que se ha adaptado muy bien, pues claro, si ya con ya el equipazo que tenían, pues le sumas piezas tan importantes como la de Luis, que también era algo muy necesario viendo cómo le había costado pues tener buenos jugadores por la banda izquierda en estos últimos años, pues también es muy importante. Y claro, ahora mismo la Bundesliga decíamos que podían seguirle el ritmo el Dortmund o el Leipzig, pues si se acaban enfrentando y tropezando entre ellos, pues ya todo es mucho más fácil Sí. para los de Múnich. Entonces, claro, ahora ya son 4 puntos de diferencia, como veremos más adelante. Yo creo que, salvo que en el duelo directo pase algo extraño, que sea que el Dortmund o el Leipzig les gane, pues claro, lo veo muy complicado y así decíamos que en cuanto a sensaciones estaban a niveles inseparables, yo creo que ya con los puntos pues se empieza a notar que más o menos también va a ser el mismo camino. Sí, y en el duelo directo ya abrió la temporada jugando contra el Leipzig y les clavaron 6, Claro. 6-0, o sea que parece complicado. Sí, de hecho, bueno, en la clasificación se ve claramente 6 partidos del Bayern, 6 victorias, 25 goles a favor, 3 en contra, 22 goles de diferencia, Brutal. de pleno de puntos, 18. Luego le sigue cerca el Borussia Dortmund con 14, pero es que parece que es cuestión de tiempo que se vayan más. El Leipzig con 13, Stuttgart, Bayer Leverkusen y Colonia en las últimas posiciones europeas, fuera el Eintracht de Frankfurt, también Friburgo, Hamburgo, San Pauli, Hoffenheim, Werder Bremen, Unión Berlín, Augsburgo, Wolfsburgo. En el playoff está el Mainz, el Mönchengladbach, que al menos va saliendo de ese puesto de colista en el que estaba, y ahora cierra la tabla el Heidenheim, que bueno, es un equipo que el año pasado ya estuvo peleando por esa posición y parece que este podría ser el de verdad, ¿no? Sí, veremos al final lo que va pasando, pero al menos hemos visto que el Mönchengladbach ha podido sumar al menos un puntito, que claro, viendo cómo había ido las últimas semanas, al menos eso que pueden sacar, yo creo que también pues es muy importante también en esta liga, y ya recordaréis que está el playoff, como veremos aquí, o sea, como marca aquí la clasificación, entonces eso también es lo mejor lo que se pueden agarrar, es cierto que falta todavía mucha liga por delante, pero claro, viendo que también no hay muchos equipos que pinchen, de hecho, te diré que el descenso ahora mismo estaría entre los últimos 5, a lo mejor, pero luego ya creo que el Unión Berlín ya ahí mejora bastante el nivel. Entonces, claro, va a estar ahí bastante apretado todo, entonces es muy importante al menos sumar un punto y sobre todo que no te metan 6 en una parte, que eso todavía no doy crédito a que sucediera eso. O sea, eh, es muy difícil levantar eso, pero bueno, a ver si lo acaban haciendo. La verdad que sí, bueno, luego por comentar un poco lo que queda de Europa, es verdad que todo está bastante igualado. El Bayer Leverkusen, que después de un inicio regular, pues ha vuelto a estar, bueno, ha vuelto a ganar varios partidos consecutivos. Y ahora mismo, bueno, yo creo que se espera que entren a puestos de Champions en las próximas jornadas. Veremos quién se acaba cayendo, porque es verdad que Leipzig, Stuttgart, Borussia Dortmund han hecho buenos inicios. Incluso el Colonia por detrás está haciendo una gran temporada, yo creo la revelación claramente. El Eintracht, que con bueno, se ha caído un pelín después de un inicio bastante bueno. Pero bueno, yo creo que todo bastante igualado, incluso Friburgo me puede parecer que puedan acabar entrando. Luego, un poquito más abajo está Werder Bremen, que el año pasado sí que peleó bastante tiempo por ese puesto de Europa. Es cierto que en el liderato no, pero en todo lo demás yo creo que sí que va a haber igualdad hasta el final, como el año pasado, que ya sabéis que el Borussia se acabó metiendo en la última jornada y que había, bueno, hasta la última jornada no se decidió todas las posiciones de Europa, incluso del descenso tampoco, con lo cual, bueno, pues al menos con un poco de, ¿no?, de premio de consolación, porque en el liderato parece que no va a haber tutía. Lo de detrás parece que sí que va a estar un poco más igualado. Ujú, efectivamente, si queréis estar pendientes a todo lo que sucede en esta liga y por supuesto en todas, ya sabéis que es lo que toca: dejar un pedazo de like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... Nuestras redes sociales, que son TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis en la descripción, en el enlace le dais, nos seguís, like, compartís todo eso y nos ayudáis un montón, como siempre decimos. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.